Este título fue gracias a Oliver. ¿Todo bien, Oliver? Cuentas con nosotros, pana. Recuerda que también puedes comentar tu título. Empezamos. ¿Qué hora es? No lo sé. Sí lo sabía. Eran las 11:55 de la noche. Pierdo la motivación para hablar correctamente cuando estoy cansado, aunque esto fue claramente una reacción exagerada. Como mucho, habría tardado un segundo más en decirle la hora. Pero no estaba pensando realmente. Solo quería llegar a casa, ignorando cualquier interacción social. Ni siquiera levanté la vista para ver la cara de ese hombre. Se fue sin decir nada, cojeando mientras caminaba, dejándome solo en la parada de autobús, esperando la última salida de la noche. Un minuto después de la medianoche era la hora habitual en el horario, aunque casi siempre llegaba tarde, a pesar de que apenas llevaba unos cuantos pasajeros. Mi turno de trabajo hasta tarde me tenía acostumbrado a estas horas vacías de la noche. Esta parte de la ciudad carecía de entretenimiento nocturno, por lo que había pocas razones para estar fuera después del anochecer. Las tiendas ya estaban cerradas desde hacía rato, esperando el bullicio de la mañana siguiente. Hasta entonces, permanecían en silencio. Algunas mantenían las luces encendidas toda la noche, derramando ecos de vida en una calle por lo demás inactiva. Si el apocalipsis ocurriera mientras yo estaba en esta parada de autobús, me tomaría un buen tiempo enterarme, simplemente seguiría esperando un autobús que nunca llegaría. Este es el tipo de pensamientos que tengo mientras espero en la oscuridad del autobús. Las interrupciones ocasionales de estos pensamientos suelen venir cuando reviso el letrero digital sobre mí, que muestra una hora estimada para las próximas salidas. Esperando ver, 5 minutos, o quizás un más retrasado, 10 minutos, no había planeado tener que leer una frase completa. Así que, al terminar de revisar el letrero, mi mente se dio cuenta de que ni siquiera había visto un número. Revisé el letrero, pero no comprendí el contenido. Al mirarlo nuevamente, me di cuenta de lo que me había perdido. El próximo autobús no es real. No subas. Me quedé mirando por un momento, antes de mirar a mi alrededor. ¿Qué esperaba ver? No lo sé. Tal vez unos bromistas riendo por su obra, o más siniestramente, una figura sombría acechando, guiando este evento paranormal. Nada. No vi nada. La misma calle con la que ya estaba familiarizado seguía igual. Vacía, conmigo como su único signo de vida. Así que esperé. Ya eran las 11:59 de la noche, así que solo quedaban 2 minutos. A tiempo, por lo que podría haber sido la primera vez en la historia, llegó el autobús. 1 minuto después de la medianoche, y ahí estaba, girando la esquina y acercándose a la parada. Levanté la mano para señalar que necesitaba subir, sintiéndome aliviado de que mi única forma de volver a casa no hubiera sido cancelada. Al acercarse el autobús, noté su interior oscuro. Los faros estaban encendidos, pero las luces dentro estaban apagadas. No pude distinguir si había pasajeros a bordo o incluso quién era el conductor. Como pasajero regular, conocía a la mayoría de los conductores de la última ruta, pero esta vez, podría haber sido cualquiera. Subí al autobús, dejando el mismo cambio de siempre. Está un poco oscuro, ¿no? Nadie respondió, mientras las puertas se cerraban detrás de mí y el autobús seguía su camino. Sonreí de manera incómoda, a pesar de saber que el conductor no podía verme, y encontré un asiento. Nunca supe si había más pasajeros, pero solo puedo esperar que nadie más haya tenido que pasar por lo que ocurrió después. Casi de inmediato, noté que el autobús omitía paradas de la ruta. Un giro se pasó aquí, otro giro completamente incorrecto allá. Un pánico comenzó a surgir en mí, creyendo que de alguna manera había subido al autobús equivocado, a pesar de saber con certeza que el autobús que siempre tomo es el único que opera tan tarde en mi área. Convenciéndome de que alguna desafortunada serie de cierres de carretera había ocurrido, me mantuve tranquilo y esperé. Después de 10 minutos de esto, dimos la vuelta y volvimos a la parada en la que había subido. Frente a nosotros, noté un autobús más normal. El autobús al que se suponía que debía haber subido. Las luces estaban encendidas, con algunos pasajeros dentro.
Estaba esperando en la parada. Hablé un poco más fuerte que el ruido del motor. Disculpe, ¿puedo bajar? Estoy en el autobús equivocado. Ninguna respuesta, mientras pasábamos lentamente junto al autobús correcto. Pude ver a los pasajeros dentro, todos mirando hacia adelante. Mi mirada siguió la de ellos, encontrándose con una ambulancia, estacionada justo delante. Un pequeño grupo de paramédicos se arrodillaba bajo la luz de los faros del autobús, rodeando un cuerpo en el suelo. No pude distinguir la cara del cuerpo, ya que estaba apenas fuera de mi campo de visión, aunque una pierna parecía torcida. Los pasajeros lucían consternados, mientras el conductor del autobús hablaba con los paramédicos. Me levanté. Necesito bajar en la próxima parada. Mientras hablaba, presioné el timbre, y la única señal de alguna luz interna se encendió en la parte delantera del autobús. Parando. La señal se apagó de inmediato. Las siguientes veces que presioné el timbre, ni hizo sonido ni encendió la señal. Necesito. El autobús aceleró de repente, la fuerza me empujó de vuelta a mi asiento. Cuando intenté levantarme de nuevo, las ruedas chirriaron al tomar una curva cerrada sin disminuir la velocidad. De nuevo, la fuerza me empujó hacia abajo. La velocidad seguía aumentando. Las ruedas del autobús iban más rápido, hasta que el mundo exterior se convirtió simplemente en un borrón. Nunca había visto un vehículo ir tan rápido, y menos uno tan grande como este. Estaba seguro de que iba a morir, allí mismo. ¿Qué estás haciendo? Me encontré gritando en medio del pánico. El conductor, por primera y última vez, habló. No lo sé. Mi mente corría casi tan rápido como mi cuerpo era arrojado en todas direcciones. El mundo más allá de las ventanas pronto se transformó en un vacío de oscuridad, aunque los efectos de nuestra velocidad seguían siendo evidentes en mi cuerpo, ya que la velocidad me empujaba en todas direcciones. Sentí como si de alguna manera hubiéramos ido aún más rápido, aunque esto podría haber sido simplemente la oscuridad impidiendo que mis ojos tuvieran alguna referencia para nuestra verdadera velocidad. Nos detuvimos de repente, y caí hacia adelante. La caída fue violenta, pero no tan grave como cabría esperar para un cambio de velocidad de tal magnitud. Mi nariz golpeó el suelo, causando un gran dolor. Me levanté, sosteniendo mi rostro, tratando de recuperar el equilibrio. Mientras la sensación de mareo disminuía, comencé a notar dónde estaba. Estábamos frente a mi casa. La parada en la que suelo bajar está a 5 minutos caminando desde aquí. Y, sin embargo, aquí estábamos, justo frente a mi hogar. Las puertas se abrieron suavemente. A pesar de mi deseo de salir lo más rápido posible, me encontré caminando hacia la parte delantera del autobús. Al llegar a la puerta, me detuve. Girando lentamente para enfrentar al conductor, aún envuelto en la oscuridad, pronuncié lo que siempre digo. Gracias. Bajé a la acera, mientras las puertas se cerraban detrás de mí, seguido del autobús conduciendo hacia la oscuridad. Miré mi reloj. 1 minuto después de la medianoche. No hace mucho tiempo, me comprometí con una chica maravillosa llamada Rajini. Era inteligente, hermosa y divertida. La mujer perfecta con la que pasar mi vida. Éramos muy felices juntos, y poco después del compromiso comenzamos a planear la fecha y a buscar un hogar. La casa llegó un mes antes de la fecha de la boda. La casa era de un tamaño decente para una familia, 3 dormitorios, 2 baños y un patio cercado. Estaba dentro de nuestro presupuesto, pero también estaba un poco deteriorada. Pasaríamos los primeros meses de nuestro matrimonio reparando pequeños problemas y haciendo de la casa nuestro hogar. La primera orden del día fue llamar al hombre que inspeccionó la casa de mis padres. Había pasado bastante tiempo desde que compraron su casa actual, pero Mike seguía haciendo el mismo trabajo. Era amable, confiable para la familia y era bueno en lo que hacía. De hecho, nos ahorró algo de dinero cuando hicimos el trato y pagamos por la casa. Se nos descontaron unos miles de dólares debido a las reparaciones necesarias. Mike nos dijo que no había grandes problemas, que todo se podía hacer sin ayuda externa. Estaba feliz de hacer las reparaciones por mi cuenta.
Comprar una casa era caro, la boda también sería cara. Si hacer el trabajo yo mismo significaba ahorrar un poco de dinero, entonces estaba más que dispuesto a hacerlo. Las cosas fueron bien durante la primera semana, pero había un problema extraño. Varias veces cada noche sonaba como si hubiera algo rasguñando las paredes, haciendo clic en los conductos o corriendo por la casa. Lo ignoré pensando que eran ratones, pero Rajini no estaba dispuesta a ignorar la situación. Ella insistió en que nos deshiciéramos de ellos y estaba molesta porque Mai no nos había informado sobre un problema de roedores. Al final, logró que la llamara a Mai sobre eso a la mañana siguiente, y él me informó que no había pensado en revisar las paredes él mismo. Lo oí hojeando papeles al teléfono. Ah, sí. Habló con una voz grave. Robert iba a inspeccionar las paredes. Tienes una casa vieja, hay mucho espacio entre las paredes. El archivo dice que estuvo, pero parece que me falta su informe final. ¿Qué deberíamos hacer? Pregunté, su información no era muy útil. Bueno, esto probablemente sea solo un error de archivo, si hubiera algo seriamente mal, él me lo habría comentado. No ha estado aquí en unos días, pero preguntaré sobre eso en su próximo turno. Te diría que deberías conseguir un exterminador antes de que empeore. Lamento no haberlo descubierto por ti. ¿Necesitas que volvamos? Sonaba muy comprensivo, y terminé rechazando su oferta de volver. Era un simple problema de roedores, podíamos solucionarlo por nuestra cuenta. Los resultados de la llamada no complacieron a Rajini, pero estaba lo suficientemente satisfecha como para dejarlo pasar y llamar a un exterminador. Rajini estaba un poco demasiado preocupada por lo que los exterminadores iban a usar para resolver nuestro problema de plagas, así que terminamos pasando el resto de ese día y la noche en casa de mis padres. No quería oler el veneno ni a las plagas muertas. Regresamos a casa al día siguiente y encontramos una nota pegada en la puerta principal. Era solo el número de los exterminadores. Llamé, y explicaron que regresarían hoy para quitar los cuerpos. Había habido un problema con otra casa, y como mi hogar era un trabajo de aviso corto, no era su primera prioridad. Me sentí un poco asqueado al saber que había roedores muertos en mis paredes, pero al menos pronto estarían fuera. Mi prometida no estaba impresionada, y terminamos saliendo a almorzar cuando llegó el equipo de remoción. Regresamos a la casa unas horas más tarde, supusimos que estaría vacía y libre de roedores. Llegar a casa no dio los resultados esperados. La camioneta que había conducido el equipo de remoción seguía estacionada en el camino de entrada. También estaban estacionados frente a nuestra casa dos patrullas de policía y una ambulancia. No tenía idea de lo que estaba pasando, y Rajini me miraba con su propia expresión de confusión. Un oficial se acercó a nosotros, preguntando si éramos los propietarios de la casa. Estaba demasiado distraído para responder, porque en ese mismo momento dos oficiales salían por la puerta principal de nuestra casa. Tenían a un hombre esposado entre ellos. Lucía demacrado y sucio, con manchas de color óxido corriendo por toda su ropa, y estaba descalzo. Gemía mientras lo guiaban hacia su automóvil. No, no. Por favor. Oh, por favor, lo siento. Tenía tanta hambre. Estoy muriéndome de hambre. Déjenme comer, Dios, por favor déjenme comer. Su mirada recorría a todas las personas afuera y de repente se posó en Rajini y en mí. Se lanzó hacia nosotros al vernos, tratando de zafarse del agarre de los oficiales. No estaban preparados para la resistencia abrupta, y él fue detenido por un dispositivo de electrochoque cuando corrió hacia nosotros a una velocidad sobrehumana. Se colapsó al suelo a escasos pies de donde estábamos. Gimió un momento más antes de comenzar a reír. Los oficiales empezaron a levantarlo del suelo, y él se rió mientras se incorporaba. Antes de que lo apartaran, dejó escapar una carcajada estruendosa y miró directamente a mi prometida y a mí. Ustedes dos huelen delicioso. Escutió mientras caía en otra ronda del ruido perturbador. Los oficiales lo arrastraron bruscamente. Yo me quedé allí en shock, no tenía idea de quién era ese loco. Rajini parecía al borde de las lágrimas mientras me miraba. Me escutió. Dijo en voz baja, sin querer exagerar la incomodidad. No podía ser exagerado, porque su blusa blanca estaba cubierta de manchas rojas.
No era saliva lo que había salido disparado de su boca al reír, era sangre. Planeaba no decírselo de inmediato, pero ella levantó un dedo hacia mi cara y limpió una gota de mi mejilla. Me miró un momento antes de darme una mirada de pánico, y respondí a su pregunta silenciosa con un asentimiento. A partir de ese momento, las autoridades nos dieron solo descubrimientos aterradores. La forma más fácil de contarte sobre esto sería saltar hasta donde estamos ahora. Mi familia ha decidido intentar demandar a la agencia inmobiliaria que nos vendió la casa. Deberían haber sabido lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pudieron no inspeccionar sus propiedades más a fondo? No estoy seguro de cómo irá esa demanda, pero no creo que el dinero arregle los efectos traumáticos de vivir allí. No estamos seguros de si queremos vivir en la casa. Hemos estado quedándonos con mis padres hasta que decidamos. Debería ser seguro ahora, pero conocer la verdad es inquietante. Nuestra boda se llevó a cabo como estaba planeado. Después de la investigación y de que nuestra casa se cerrara como una escena del crimen por un tiempo, las autoridades nos dijeron la verdad. El hombre que arrestaron había estado viviendo en el espacio de arrastre entre nuestras paredes durante años. Había estado allí desde poco antes de que los anteriores propietarios se marcharan. Pensaron que estaba mentalmente enfermo. Aparentemente, él afirmaba ser completamente caníbal y no había comido nada desde su arresto. Eso fue una semana después de que lo metieron allí. La verdadera razón por la que Robert nunca envió su informe a Maid fue porque nunca salió de la casa. Los restos de Robert fueron encontrados en las paredes, la mitad de su cuerpo estaba devorada hasta el hueso. Sin embargo, Robert no era el único cuerpo en las paredes. Se encontraron toneladas de huesos en todo el espacio de arrastre. Era prácticamente un cementerio. Eso ni siquiera era lo peor. Aparentemente, este hombre no era un caníbal estricto. También se encontraron restos de perros y gatos. Creen que todos eran animales que habían desaparecido en el vecindario. Lo último que encontraron podría ser lo más aterrador, al menos para Rajin y para mí. Es lo que nos impide volver a casa, es lo que nos hace preguntarnos si hay algún lugar verdaderamente privado y seguro. Había fotografías. Cientos, si no miles. Eran todas de personas diferentes, pero casi todas las recientes eran de mi esposa y de mí. Aparentemente, casi cada foto ha sido emparejada con una persona desaparecida, y se asume que este hombre ha asesinado a más de 50 personas en los últimos años. Y la parte realmente aterradora, había una semana de fotos para cada persona, con una fecha en la parte posterior de cada una. La última foto de cada conjunto tenía 2 fechas. El día en que fue tomada y el día siguiente. Al lado de la segunda fecha había un comentario, generalmente algo como delicioso, amargo, salado. Todas descripciones de sabor. La última foto de Rajini y de mí fue tomada el día de la exterminación. Si tienes mala letra, puede que no sea tu culpa. Podría ser la mía. Cuando crecía en una zona rural de Illinois en los años 70, me molestaban mucho por mi mala letra. Ni siquiera los maestros se abstenían de hacerme comentarios burlones o de quitarme puntos por respuestas que no podían leer. Otros niños escribían de manera más ilegible que yo y no les marcaban mal las respuestas, pero tal vez eso era porque estaban en el equipo de fútbol y yo era una chica. También me molestaban por otras razones. Era un año menor que los demás estudiantes de séptimo grado y 2 veces más tímida, y mi tartamudeo hacía que mi comunicación verbal fuera peor que lo que podía escribir. Las burlas no ayudaban en nada, y casi siempre pasaba la mayor parte del día con la cabeza metida en un libro. Me gustaba leer libros sobre ciencia más que cualquier otra cosa, y eso, combinado con la insistencia de mi padre, me llevó a inscribirme en cursos avanzados de ciencias, a pesar de mis calificaciones mediocres. Él enseñaba química en la escuela secundaria al lado de mi escuela intermedia, y a la mayoría del departamento de ciencias le agradaba lo suficiente como para escucharlo. Al señor Reynolds, mi maestro, no le agradaba. Claro, a nadie le agradaba el señor Reynolds. Era más viejo que el polvo y siempre hablaba del día en que se retiraría y no tendría que volver a vernos. Cuando te llamaba en clase, te gritaba por el apellido.
Dios te libre de atreverte a dormirte o distraerte. Te metía el miedo de Dios con su silbato. Él era también el peor a la hora de reprobarme a propósito. Mi calificación de participación siempre era una F porque, no es participar si no hablas, y mis puntajes en los exámenes eran bajos porque no es correcto si no lo puedes escribir de manera legible. Los demás estudiantes en clase se reían cada vez que me llamaba la atención. Basta decir que lo odiaba a él y a todos en esa clase. Más que nada, solo quería que entendieran. Que entendieran que no era fácil para mí escribir con claridad, que no era fácil hablar como lo hacían ellos. Que entendieran que solo era una niña, como ellos. Le conté todo esto a mi papá mientras preparaba la cena para nosotros. Mi madre se fue cuando yo tenía 4 años y él nunca se volvió a casar, así que él hacía todo el trabajo doméstico y se ocupaba de mí. A veces me pregunto cómo lo logró, pero lo hizo. Todo lo que podía hacer era empatizar, y me dijo que después de cenar, tenía una sorpresa especial para mí. Claro, no fue sorpresa al final, porque logré sacarle todos los detalles antes de que terminara de cocinar. Tenía un poco de mercurio que había llevado a casa de la escuela y que yo podría manipular, pero tenía que ser cuidadosa, usar guantes y llevarlo afuera. La razón por la que lo tenía en primer lugar era porque estaba preparando un informe para la escuela sobre por qué necesitaban usar más precauciones de seguridad con el mercurio. Manipularlo fue divertido, pero me gustaron más los artículos que trajo a casa. Los leí esa noche antes de dormir, y me enfoqué en una sección más que en cualquier otra. Uno de los signos más visibles de la inhalación de mercurio es una mala caligrafía. Se ha observado que los pacientes tienen una escritura que se desvanece sin rumbo y a menudo es ilegible, a pesar de sus mejores esfuerzos. Escritura ilegible, no importa cuánto intenten. Eso era yo, pero no tenía envenenamiento por mercurio, o al menos eso pensaba. Una idea surgió en mi mente, y me quedé despierta la mitad de la noche pensando en ella. No me dormí hasta que me deslicé fuera de la cama y me escabullí en la oficina de mi padre, con un vaso vacío en la mano. Tenía más de esa sustancia de lo que esperaba. Al menos una docena de frascos, todos a medio llenar o más. Con cuidado, vertí un poco de cada uno en mi vaso, ajustando las tapas y dejando todo exactamente como estaba. Cubrí mi vaso con papel de aluminio, lo escondí debajo de mi cama y me fui a dormir. El día siguiente era viernes, así que decidí esperar antes de llevar el mercurio conmigo a la escuela. Ese día no fue tan difícil como los otros, porque sabía que pronto me vengaría de ellos. Les haría entender lo difícil que era para mí hacer las cosas que ellos hacían con facilidad. Les haría entender cómo era apenas poder hablar y escribir, sentirse como prisionera en tu propia piel. Les haría entender. Llevé un destornillador plano conmigo a la escuela ese lunes. Ciencias era mi primera clase, y el maestro siempre llegaba tarde. Me fue fácil deslizarme ahí antes de que él llegara, abrir el respiradero y poner el mercurio adentro. Por supuesto, fui lo suficientemente cuidadosa como para ponerlo en otro recipiente. Al final, alguien lo encontraría, y no iba a dejar que mi papá cargara con la culpa. Caminé hasta la escuela secundaria antes de que comenzaran las clases. Pasé el resto del día en el salón de mi papá, y él entendió. Pidió a mis maestros el trabajo que me había perdido para que no me retrasara. Esa semana entera, no fui a la escuela ni una vez. Fue la mejor semana de mi vida. Alguien encontró el mercurio cuando un niño se desmayó en clase. Varias personas en la escuela, incluido el señor Reynolds, fueron hospitalizadas. El mercurio lo hizo incoherente, y todos lo culparon por lo que había pasado. Dijeron que estaba loco y que lo hizo porque estaba harto de su trabajo. No pudo rebatir las acusaciones. Poco después, escuché que sus hijos lo habían internado en un asilo. La escuela decidió no presentar cargos. Eran otros tiempos. Yo, y los pocos que permanecieron lo suficientemente coherentes como para seguir en la escuela el resto del año, fuimos cambiados de clase. La nueva maestra de ciencias que tuve era mucho más amable, y fue la primera persona en la escuela que se molestó en detener el acoso que sufría. Aunque ahora no había mucho. Casi todos tenían algún amigo que ahora sufría de una lesión cerebral, aunque fuera leve. Por dura que fuera la lección, les enseñó empatía por personas como yo, personas que tenían dificultades.
Mi papá también salió beneficiado, ya que su propuesta de prohibir el mercurio en el distrito fue aceptada de inmediato. No podía haber llegado en mejor momento. Al principio estaba feliz, pero mi gratitud pronto se convirtió en culpa cuando me di cuenta de que había causado un daño irreparable a casi 100 estudiantes. La culpa me persigue hasta hoy, y nunca se lo he contado a nadie hasta ahora. Algunos de mis antiguos acosadores ahora son mis mejores amigos, y son defensores muy vocales de los niños con discapacidades. Uno de ellos incluso llegó a ser maestro. Con el tiempo, la mayoría de ellos se disculpó conmigo. Si alguno de ellos está leyendo esto, espero que no me culpen. Era joven, estaba asustada y solo quería comprensión. No sabía que esa comprensión tendría un precio tan alto. El hecho de que esté viva para contártelo significa que no es tan malo como podría haber sido. Un pequeño consuelo. Se oye hablar de este tipo de lugares todo el tiempo, cada vez más en países que no son Estados Unidos, porque cada vez es más difícil salir impune de mierdas como esta. Los llaman centros de adolescentes problemáticos, pero son más bien centros de adolescentes problemáticos por las cosas que te llevas. Tengo que dormir con una luz de noche encendida, y si alguien me toca por detrás, aunque solo sea para abrazarme, me derrumbo. De nuevo, soy una de las afortunadas. Lo único que salvó mi cordura es que mis padres no tuvieron nada que ver. Todo fue mi tía. Nos habíamos distanciado de ella en los últimos años porque se había vuelto un poco más, bueno, jesuítica de lo que nos gustaba. Pero yo tenía un baile en Atlanta y ella vivía en Alpharetta Y. Así que se reunió conmigo en el aeropuerto. Debería haber visto las señales de advertencia en lo alegre que estaba. La última vez que la había visto, había estado echando espumarajos por la boca a mis padres sobre cómo me estaba convirtiendo en una lesbiana satánica drogadicta. Yo tenía 9 años. Ahora parloteaba como si fuéramos viejas amigas, aunque parecía tener la impresión de que mis gustos no habían cambiado desde los 9 años. Preguntó si queríamos parar en McDonald's. Le dije que no tenía hambre. Ella dijo que realmente quería parar en McDonald's. Si no tenía hambre, podía tomarme una Coca-Cola. Decidí ceder porque estaba insistiendo mucho. No utilizó el autoservicio, aparcó y entró a por la comida y me obligó a quedarme en el coche. Lo más raro fue que no se quedó apacada y comió, sino que puso la comida en el asiento trasero y dijo que comería más tarde. Bebí un sorbo de Coca-Cola mientras ella conducía, que estaba extrañamente salada. Había aprendido lo suficiente como para darme cuenta de que estaba drogado. Me desmayé al poco de empezar a conducir y no vi dónde me había dejado. Mi tía tuvo que secuestrarme porque no tenía la tutela legal. Las otras chicas no tuvieron tanta suerte. El lugar al que me llevó solía ser una prisión. Básicamente, era un gran complejo que había sido ampliado, aún se podía ver el edificio antiguo en el centro del nuevo. Tenía barracones, básicamente una larga cabaña con filas y filas de camas metálicas, una capilla y un comedor. Me desperté desnuda y me rociaron con agua. Había un montón de ropa delante de mí, hice unos cálculos rápidos y me la puse. No era la única chica nueva ese día. Estábamos de pie en medio del gran patio desnudo con todas las llegadas mayores formando un cuadrado a nuestro alrededor. Nunca olvidaré lo mucho que podía ver el blanco de sus ojos. Parecían caballos asustados. Las otras chicas nuevas lloraban. Supongo que aún confiaba en que todo había sido un error, así que mantuve la compostura. Estábamos en la casa de Jezabel, nos dijeron. No debíamos hablar a menos que nos hablaran. Debíamos seguir todas las órdenes que se nos dieran. Si dudábamos, aunque fuera un segundo, seríamos castigadas. El castigo era una locura bíblica, déjenme decirles. Una chica escondió un calcetín entre las sábanas, de verdad, se le olvidó, y la hicieron tumbarse sobre la grava caliente mientras le ponían pesadas piedras en el pecho. A mí me azotaron por tomar un cartón de leche antes de que me dijeran que podía hacerlo. A una chica, que se negó a hablar de su violación en nuestro grupo nocturno, le afeitaron la cabeza y la avergonzaron públicamente. Las matronas, a las que llamaban las zoras sin sangre que nos daban órdenes, eran las que hacían cumplir las normas.
Si hacías enfadar a una matrona, aparecía un guardia para golpearte con un cinturón hasta dejarte inconsciente. También había médicos, entre comillas porque dudo que un médico de verdad recetara oraciones para curar un miembro roto, que administraban sedantes como si fueran caramelos. Ninguno de ellos mostraba emoción alguna, lo cual era casi peor que si sintieran placer al hacernos daño. Como si ni siquiera fuéramos personas, sino cosas que se podían romper y sustituir. Teníamos que trabajar, pero se notaba que era solo para agotarnos y quebrar nuestro espíritu, no para nada útil. Podíamos cavar una zanja un día y rellenarla al día siguiente. O transportar piedras con las manos. Todo el agotamiento físico hacía difícil pensar. El hecho de que nos dejaran medio muertas de hambre tampoco ayudaba. Estuve en la niebla casi todo el tiempo que estuve allí. Recuerdo que nos citaban un libro, pero no recuerdo exactamente qué contenía. Una de las pocas cosas importantes que recuerdo es cuando nos enseñaban sobre nuestro cuerpo. Decían que nuestros cuerpos no eran nuestros. Decían que nuestros cuerpos debían ser utilizados en el servicio. Nos pedirían que usáramos nuestros cuerpos, decían, y todo lo que teníamos que hacer era decir sí. Decirlo, decían, sí. Sí. No tuve demasiadas pesadillas. Quiero decir, realmente no soñé allí. Solo había un extraño vacío gris que hacía que me despertara cada día sintiéndome menos descansada que cuando me acostaba. Pero solo una vez tuve un sueño que recordé. Estaba tumbada en la cama de mi recinto. No podía moverme. Mi visión era gris en los bordes, como si estuviera viendo la escena desde muy lejos, y de repente una mano apareció entre mis muslos. Era negra y correosa, y el dorso tenía un vello muy grueso. Se levantó tan despacio que me costó verlo como real. Se giró y empezó a tocarme el vientre. Me desperté de un tirón e inmediatamente recibí una bofetada de una matrona. Debía de estar de pie sobre mi cama, mirándome dormir. Pero, ¿por qué? Cuando pregunté, recibí otra bofetada. Estuve allí 5 meses. Al final, no fui yo quien nos salvó. Fue esta chica Dennis. Tenía asma. Habían tirado su inhalador el primer día. Dennis se desmayó trabajando y el supervisor la dejó allí cuando se marcharon, probablemente pensando que enviaría a alguien a por su cuerpo. Pero aunque el ataque fue grave, pasó. Y Dennis empezó a arrastrarse. Se arrastró durante kilómetros sobre su vientre, en parte porque era demasiado trabajo levantarse y caminar, en parte porque tenía un miedo mortal a ser descubierta. Llegó a la valla perimetral y notó algo desde su nueva perspectiva. La valla medía 4.5 metros de altura y estaba coronada con alambre de espino para impedir la escalada. Pero no habían enterrado tanto los extremos y solo tuvo que rascar un palmo de tierra para verlo. Aquel hueco debía de parecer el paraíso. Cuando llegó a la autopista después de arrastrarse durante kilómetros, echó a correr, aterrorizada de que alguno de los habitantes del recinto la encontrara. El tipo que paró era un camionero, que al principio no se creía que estuviera viendo realmente a una chica hambrienta y sin zapatos en la carretera. Pero se detuvo. Debían saber que se había acabado. Las matronas, los médicos, los autómatas que nos encerraron. Nos llamaron al patio y nos dijeron que la milicia de su secta estaba en camino, y que nos trasladaban a otro recinto, en Sudamérica. Debían saber que preferiríamos morir a que eso ocurriera. Debían de saber exactamente lo que hacían cuando nos dejaron solas en el recinto con los cobertizos del equipo sin cerrar. Cuando llegó la policía, se encontró la verja encadenada, la capilla en llamas y un montón de chicas gritando que intentaban tomar herbicida. Ni siquiera recuerdo el día de la liberación. Recuerdo estar en una habitación blanca, con una manta alrededor de los hombros, y ver a mis padres. Recuerdo que pensé que era el primer sueño agradable que tenía desde que llegué allí. Consiguieron salvar a las chicas que intentaron suicidarse. Los responsables del campo se habían encerrado en la capilla y lo habían rociado todo con gasolina. No hubo supervivientes. Sin respuestas. Los federales encontraron papeles que identificaban el lugar como perteneciente a algo llamado la Hermandad del Berit. No hay ninguna secta registrada con ese nombre en los Estados Unidos, así que la historia termina ahí. Mi tía les había dicho a los policías que me escapé cuando vinieron a interrogarla, que si querían algo más de ella sería mejor que volvieran con una orden de registro.
Cuando se fueron, se pegó un tiro. Desde entonces he rehecho mi vida. Algunas noches me despierto gritando, y no puedo recibir un abrazo sin tener un ataque de pánico. De nuevo, una de las afortunadas. Pero a veces sueño que sigo en esa cama, en ese lugar. A veces veo esa mano levantarse de mis muslos. Y me pregunto qué es aquello a lo que me hicieron decir sí. Empujé a Chuck Parker a un pozo y me quedé allí mirándolo hasta que se hundió y no volvió a salir. Cuando se lo conté a su madre, me agradeció y me dio un abrazo. Conocía a Chuck antes de esto. Más o menos. Era solo parte de la manada de niños del vecindario que pasaban el rato juntos. No éramos lo suficientemente mayores para segregarnos, así que todos eran más o menos amigos de todos. Si pienso mucho, creo que tal vez puedo identificar su rostro en ciertos recuerdos aquí y allá. No sé si fue él quien gritó. ¡Corre! Ese día. Podría haber sido cualquiera, mi mente no se molestó en notar la voz. Pensé que todo era parte de algún nuevo juego en la ciudad de la selva. A esa edad, ya habíamos decidido que los edificios nuevos eran un aburrimiento. Cuando se pudrían o eran demolidos, solo quedaba un montón de paneles de yeso delgados como papel. Cuando los edificios antiguos desaparecían, creaban ruinas. La gasolinera Henley dejaba una base de ladrillos en ruinas, cubierta de moras y nueces de hierba. Era nuestra ciudad de la selva. Allí jugábamos a versiones modernas de la etiqueta y al escondite, esquivando bestias de la selva y doctores de la brujería. Acabábamos de terminar un juego de etiqueta mágica cuando llegó el grito. Todos reconocimos la urgencia en la voz, o lo descartamos como otra faceta del gran juego. La voz nos decía que corriéramos, no pregunten, solo vayan ahora. Corrimos. Saltando y riendo, salimos del edificio. Nadie notó que Chuck se había quedado atrás hasta que llegamos a la calle Graham y los inicios de la civilización nuevamente. ¿No había sido él quien gritó? Pero entonces, ¿por qué no fue el primero en salir del edificio? Mitchell lo había visto sentado en el borde del agujero podrido hasta el sótano lleno de agua, pero se distrajo con el juego de etiqueta mucho antes del grito. Cuando llegamos al monumento de guerra que custodiaba la entrada de nuestra calle, Chuck ya estaba allí. Ninguno de nosotros se alarmó. Era natural que Chuck hubiera llegado primero, tal vez se había escapado antes que nosotros sin ser visto. Pero gradualmente, mientras hablábamos con él, comenzó a darnos cuenta de que algo andaba mal. El olor te golpeaba primero. Todo el tiempo que Chuck estuvo cerca, siempre olías este olor a carne y fruta que emanaba de él en olas. Nuestro maestro tenía que abrir las ventanas del aula los días que realmente se molestaba en presentarse. Y solo empeoraba cuanto más tiempo estaba allí. Como si lo que fuera que era comenzara a pudrirse. Chuck estaba completamente húmedo. Se recostaba en el regazo del monumento como un rey en su trono, sonriendo con una confianza que superaba su edad. Lo saludamos, riendo sobre cómo nos había ganado. Chuck no nos dijo nada esa primera tarde, lo que probablemente nos habría alertado antes de que algo no estaba bien. Simplemente se deslizó del monumento como si fuera agua de lluvia y caminó detrás del grupo. Nos tapamos las narices y bromeamos sobre que caía en agua de alcantarilla. Cuando nos separamos, Chuck intentó seguir a Kelly, hasta que le recordamos que no vivía cerca de ella. Ben se ofreció a llevarlo a casa. Creo que estaba un poco preocupado por la forma en que Chuck no parecía tener sentido de dirección. A la mañana siguiente, mi madre pasó 20 minutos al teléfono, y cuando colgó, me dijo que no podíamos volver al edificio de la gasolinera. Chuck había caído en algo malo, y eso lo había enfermado. No podía volver jamás, ¿quedó claro? Al principio me quejé, pero después de que empezaron a suceder cosas raras, solo estuve demasiado contento de mantenerme alejado de ese lugar. Quizás Chuck había caído en algo malo. Pero Chuck no estaba enfermo. Chuck no era Chuck. Y nos dimos cuenta de esto durante los días siguientes. Phil estaba saltando desde este borde en la cantera con algunos de los chicos. Lo llamábamos el acantilado de la muerte, pero no podía haber más de 2 metros del suelo.
Phil dijo que Chuck estaba callado, como había estado desde la gasolinera, hasta que le tocó saltar. Chuck caminó hacia el borde y solo miró hacia abajo, como si no supiera qué hacer. Phil gritó que saltara. Los demás gritaron que saltara. Chuck se dio un paso fuera del borde. Phil era un buen tipo, siempre te respaldaba en una pelea. Así que cuando dijo que las rodillas de Chuck se fueron hacia atrás cuando aterrizó, le creí. Phil dijo que no era una hiperextensión normal. Chuck casi se dobló por la mitad en la dirección equivocada. Luego, lentamente, se puso de pie con una pequeña sonrisa en su rostro. Los demás se bajaron de la roca, preguntando si necesitaba ir al hospital. Chuck dijo que no, y se dieron cuenta de por qué no había dicho nada antes. Su voz, cuando hablaba, sonaba demasiado gruesa y profunda, como algo tratando de imitar a un niño con cuerdas vocales de adulto. Annie era un poco la charlatana de la clase, así que cuando dijo que vio a Chuck morder a un gatito muerto, estuve menos inclinado a creerle. Dijo que había estado caminando a casa por una calle cerca de nuestro vecindario y vio a Chuck agachándose junto a una pequeña forma peluda. Lo observó hurgar curiosamente, luego su cabeza bajó y escuchó el crujido. Chuck salió, con la boca resbaladiza de rojo, masticando como una iguana comiendo lechuga. Estaba demasiado asustada para llorar. Dijo que no podía decir si el cuerpo solo se movía bajo la fuerza de su ataque, o si el gatito aún estaba vivo cuando empezó. Cuando conocí a Chuck más tarde ese día, su aliento olía a muerte. Fui un poco más amable con Annie después de eso. No estaba en el comedor cuando escupió en la leche de Kevin. Pero había mucha gente allí. Me contaron cómo esperó hasta que la espalda de Kevin estaba vuelta, y puso su boca sobre el cartón. Dicen que no fue solo un pequeño chorro de saliva. Una baba amarilla interminable caía de su boca en la leche. Lo terminó justo antes de que Kevin se diera vuelta. Sonrió y empujó la bandeja de Kevin hacia adelante. Kevin la tomó y se alejó rápidamente del olor de Chuck. Alguien accidentalmente chocó con Kevin, salpicando la leche de repente espesa por todas partes. Además de estos eventos, había todas las pequeñas cosas que notábamos día tras día. Cómo Chuck siempre estaba un poco húmedo. Cómo el olor evolucionaba con el tiempo. Cómo el blanco de sus ojos tenía un tono azulado. Cómo su barbilla comenzó a brotar estos largos y pálidos pelos, él era castaño. Cómo se movía de manera extraña, asintiendo con la cabeza cuando nadie había dicho nada. Regine empujó un día, señalando en silencio con terror la parte trasera de la cabeza de Chuck. Chuck estaba hablando con Ben, de espaldas a nosotros. Mientras hablaba, observé cómo la parte posterior de su cabeza se flexionaba y se hinchaba, como si sus huesos de la mandíbula se extendieran detrás de su cráneo. Fue casi 2 semanas después de que Chuck regresó mal que me encontré con su madre. Estaba caminando hacia el autobús escolar y vi su auto estacionado al final del callejón. Era un desastre. Parecía que no se había bañado ni dormido desde que Chuck regresó. Me hizo señas para que me acercara, así que subí al auto. Cuando habló, su voz era simplemente muerta. Nunca había visto a alguien tan profundamente sumido en la desesperación que no podía mostrar emoción. La madre de Chuck me preguntó cómo estaba. Dije que bien. Ella preguntó que también conocía a Chuck. Dije que lo suficiente. La madre de Chuck dijo que Chuck ya no era su hijo. Ella simplemente lo sabía, y yo probablemente también lo sabía. Chuck no sabía cosas que debería haber sabido. Nunca comía lo que ella cocinaba para él, no le conté sobre el gatito, y no quería bañarse. Ella había tratado de meterlo en la ducha y él la mordió. Dejó dientes en su piel cuando hizo eso. Encontró dientes sueltos por toda la casa, más de los que deberían haber estado en su boca. Ella dijo que no sabía qué hacer. Quería saber qué lo había hecho así. Le dije mi mejor suposición. Sé cómo suena ahora, un vuelo de fantasía infantil, pero ella no se rió ni me reprendió por inventar historias. Me dio un abrazo débil y me agradeció y me dijo que me mantuviera alejado de él hasta que pudiéramos averiguar qué hacer. Me dejó en la escuela porque habíamos estado hablando demasiado tiempo y perdí el autobús. No llegué a clase esa mañana tampoco. Mientras se alejaba en el auto, vi algo en el otro extremo del campo de béisbol. Parecía Chuck. Y tenía a alguien pequeño agarrado de la mano. Pensé mucho en lo que hice ese día.
¿Por qué no corría a agarrar a un maestro? Llamé a la policía. Le dije a alguien. Fue porque sabía, incluso entonces, que sería demasiado lento y sabía que lo que fuera que estuviera haciendo tenía que detenerse, rápido. Los alcancé mucho antes de la escuela, porque no quería llamar demasiado la atención. La hermana pequeña de Mitchell, Tammy, llevaba la mano de Chuck. Era evidente que le repugnaba su olor, pero él le prometía muchas cosas mientras la llevaba, con su voz espesa como miel de avispa. Le grité que parara. Chuck se dio la vuelta de forma extraña. Partes de su cuerpo se movieron de forma indebida. Esa baba amarilla le goteaba de la boca y de los ojos. Me pregunto qué le habrá prometido para que no le importara su apariencia. Le pregunté qué estaba haciendo. Chuck se rió. Tammy estaba empezando a respirar rápido. Creo que solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando apareció otra persona. Comenzó a retorcer su mano, pero Chuck no la soltaba. Le pregunté si le estaba mostrando algo, porque quería verlo. Chuck parpadeó. La sustancia viscosa que tenía en los ojos se convirtió en pequeños hilos. Le dije que soltara a Tammy y me lo mostrara. Lo hizo. Tammy corrió sollozando. Le dije que siguiera adelante. Supe que nos estaba llevando a la fábrica de gas mucho antes de que entráramos en el distrito industrial. No sé qué me hizo pensar en el pozo. Tal vez fue la madre de Chuck quien mencionó que a él no le gustaba el agua. Le dije que teníamos que detenernos en ese círculo de concreto agrietado, que yo también tenía algo que quería mostrarle. Se detuvo y me miró de forma extraña. El hormigón se había desprendido. No era tan grande como para requerir reparaciones costosas, pero sí lo suficiente como para caerse. Lo llamé para que se acercara más y más. El verdadero Chuck habría sabido que era el agujero. Este Chuck se agachó y lo empujé hacia adentro. No cayó bien. Era demasiado grande y se quedó atrapado en el borde. Tuve que pisarle la espalda para que entrara. Se salpicó demasiado. Observé a través de la grieta. Chuck me gritaba con una voz que ya no sonaba humana. Intentaba trepar por los costados y volvía a caer, como una hormiga en una planta carnívora. Tardó una eternidad en sumergirse. Caminé hasta mi casa después de estar seguro de que estaba muerto. Primero fui a la casa de Chuck. Su madre me dio un abrazo y me dijo qué decir cuando me interrogaran. Chuck había intentado escapar. Lo seguí para mantenerlo a salvo. Lo perdí. Todos lo aceptaron. Chuck había estado actuando de manera extraña. No estaba fuera del ámbito de lo posible. Tammy tampoco dijo nada. Creo que se dio cuenta de lo cerca que estuvo del peligro. O eso lo bloqueó. Ojalá pudiera bloquearlo. La imagen de Chuck arañando los costados del pozo, brazos y piernas girando como si cada articulación fuera una bola y un encaje. Sin embargo, nunca me he arrepentido de hacerlo. Todavía me pregunto si Chuck está realmente muerto allí. Si algo lo cambió o simplemente lo reemplazó. Y me atormenta preguntarme qué diablos nos dijo que huyéramos ese primer día en la fábrica de gas. Lamentablemente, a ninguno de nosotros nos agradó Thomas desde el principio. No nos dejaba acortar su nombre en absoluto. No era Tommy y no era Tom. Thomas. Decía él con tal énfasis en la segunda sílaba que comenzamos a llamarlo Tomás a sus espaldas. Sí, éramos chicos maduros. Thomas no era amigo de nadie. Tenía clases de metalistería con Rory y de inglés avanzado con Seth, pero la única razón por la que lo dejamos venir con nosotros el día que nos saltamos la escuela fue porque nos escuchó haciendo planes y amenazó con delatarnos si no podía venir. Digo en nuestra defensa que hizo mucho para que lo odiáramos en esas primeras horas. Estaba fuera de forma y se quejaba constantemente de que nos movíamos demasiado rápido. Su nariz tenía un silbido persistente que negaba escuchar. Su mal olor. Bueno, ya te haces una idea. No nos gustaba el tipo, pero no queríamos que le pasara nada realmente malo. Nuestra primera idea fue cruzar al huerto a 1 milla de la escuela. Sí, somos un pueblo rural y nuestra idea de una noche salvaje de viernes es voltear vacas. Así que demándanos. Por supuesto que nos vieron, Thomas no se callaba por nada.
El tipo nos persiguió, así que corrimos hacia la cerca de malla y saltamos. Todos excepto Thomas. No pudo pasar y gritó que lo estábamos abandonando. Tuvimos que agarrarlo por las axilas y arrastrarlo por encima, asqueados por su hedor. El granjero se acercó a la cerca mientras nos íbamos, gritando que ahora nos conocía y que nos dispararía a la vista si alguna vez nos volvía a ver. Genial. Thomas ni siquiera se disculpó, solo se quejó de que lo habíamos abandonado, que tenía calor y que por qué no simplemente volvíamos a casa. Mi mejor amigo Dave preguntó por qué no vuelves a casa. Thomas siguió quejándose. Tenía una ampolla. Tenía hambre. Tenía calor. Puedes entender que no estábamos emocionados de tener al tipo con nosotros, ¿verdad? Su madre tampoco. Nos culpó por lo que pasó, que su niño se había escapado de la escuela por primera vez, que obviamente lo teníamos en la mira desde el principio, etc. Pero no queríamos hacerle daño. Solo queríamos que se fuera. Por eso Rory sugirió que fuéramos a la torre de vigilancia. Hay un pequeño bosque en la esquina sureste del pueblo. Creo que es terreno estatal. No estoy seguro. Hay un edificio a medio milla de la carretera, en medio de los árboles. Parece que alguien tomó un bloque de cemento y lo puso de pie. No hay puerta, solo agujeros cuadrados en el cemento que supongo que son ventanas. El cemento debajo de las ventanas está manchado de algas verdes, como si el edificio mismo estuviera goteando. Nadie sabe lo que es. Nadie sabe para qué está allí. Rory dijo que su primo entró una vez, se deslizó a través de una de las ventanas más bajas. Dijo que todo era cemento en el interior también, con nada más que un pasillo estrecho y un vuelo de escaleras. Su primo se asustó en ese punto y salió, torciéndose el tobillo porque calculó mal la distancia al suelo. Cuando llegamos al edificio, todos simplemente lo miramos. El apodo no funcionaba realmente, era demasiado corto para ser una torre de vigilancia. Se sentía mal. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Qué propósito podría tener? Así que, siendo jóvenes emprendedores, nos desafiamos mutuamente a entrar. No sé quién sugirió a Thomas, pero una vez que comenzó a llorar que simplemente no podía ir, todos lo molestamos. A decir verdad, solo queríamos que se fuera. Sabíamos que era demasiado cobarde para entrar realmente, así que imagina nuestra sorpresa cuando dio un paso hacia el edificio. Rory llevaba walkie-talkies en su mochila. Creo que siempre planeó terminar en la torre de vigilancia ese día. Thomas solo proporcionó el ímpetu necesario para llegar allí. Thomas se deslizó por uno de los agujeros más bajos. Se atascó alrededor de las caderas. Todos estábamos demasiado ansiosos por ayudarlo a empujarlo, creo que Seth también le pellizcó el trasero un par de veces para animarlo. Una vez que sus zapatillas desaparecieron en el agujero, el sonido se cortó. No quiero decir que en el bosque. No pudimos escuchar a Thomas más una vez que estuvo completamente dentro de ese lugar. Todos nos quedamos muy callados. Creo que sabíamos, incluso entonces, que habíamos metido la pata a lo grande. Rory tenía los brazos cruzados. Su pulgar no dejaba de tocar una y otra vez la gran costra que tenía en el codo. Dijo que su primo había descrito estar en el edificio como estar bajo el agua. Había un extraño peso en el aire. También olía a agua. No había podido ver ningún accesorio o equipo, o algo que sugiriera su verdadero propósito. Incluso las escaleras no hacían más que añadir misterio. En lugar de llevar a una puerta o una plataforma, simplemente terminaban en la pared. Todos miramos a otro lado cuando habló. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta de que el primo de Rory no había sido el que entró en el edificio, y por qué Rory estaba tan extrañamente fascinado con él. El walkie-talkie hizo un ruido tan fuerte que todos nos sobresaltamos. Dave gritó. Jesús. Está bien, he caminado un poco, y no hay nada que ver. Dijo Thomas. Nunca había estado tan aliviado de escuchar ese quejido nasal y molesto antes. Rory levantó el walkie, pero Seth se lo quitó. ¿Por qué no supe si exploras un poco más? Rory luchó por el walkie, jurando y tratando de presionar el botón de transmisión. Thomas dijo. Está bien, y luego salgo. Rory le dio una palmada a Seth en el brazo. Dave fue quien finalmente le quitó el walkie a Seth, él era más alto. ¿Puedes mirar por uno de los agujeros? Preguntó Dave.
Solo saludamos para probar que estás subiendo. Ustedes son unos idiotas. Sí, ahí voy. Miramos hacia arriba. No había nada en ninguna de las ventanas. Dave presionó el botón. ¿Estás seguro de que estás en el lado correcto? Sí, los puedo ver a todos. Oye, ¿cómo llegaste tan lejos allá abajo? Solo he subido un par de tramos. Nos quedamos muy callados. ¿Cuántas escaleras hay en esa cosa? Murmuró Dave a Rory. Una. Rory tenía los labios apretados y estaba pálido. Dave presionó el botón nuevamente. Oye, ¿cuántos escalones has subido? ¿Puedes contar? El walkie chisporroteó. Hubo un silbido de retroalimentación, como si alguien lo estuviera sosteniendo contra un altavoz. Luego la voz de Thomas llegó, toda metálica y plana. Estaba contando en los bajos cientos. Seth intentó salir corriendo. Rory y yo le agarramos los brazos mientras Dave corría a pedir ayuda. Estúpidos niños que éramos, no íbamos a lidiar con esto solos. A Dave le tomó una hora convencer al policía de que no estaba bromeando. Cuando finalmente llegaron al edificio, Thomas seguía contando. El policía echó un vistazo a la torre de vigilancia y nos metió en la patrulla. Llamó al departamento de bomberos, llegaron con la camioneta de escalera. Recuerdo al jefe de bomberos salir de la camioneta sacudiendo la cabeza. No nos dijeron nada. El policía nos sacó de allí, el walkie en el asiento junto a él. Thomas seguía contando, su voz lenta y arrastrada como si hubiera estado bebiendo. Entramos en la celda de detención mientras el policía llamaba a nuestros padres. Thomas nunca volvió a casa. Se levantó una cerca de ciclón de 12 pies alrededor de ese lugar, con alambre de púa encima. Tengo que preguntarme por qué nunca demolieron el lugar, por qué nadie nos diría qué demonios estaba pasando. Nos ignoraron, pero nunca nos castigaron realmente por lo que hicimos. Rory simplemente se cayó después de ese día, alejándose de todos. Lo último que supe es que había preparado una bolsa de viaje y estaba planeando una caminata en algún lugar. No tuve que preguntar dónde. Encontraron su chaqueta enganchada en el alambre de púa que rodeaba la torre de vigilancia. Siempre crié a mis hijas para que dijeran la verdad. Necesitaban estructura en sus vidas, y yo necesitaba tranquilidad en la mía. Verás, durante el nacimiento de las gemelas, los médicos no pudieron salvar a Amelia. Complicaciones, pérdida de sangre y cosas así. Trato de no pensar demasiado en los detalles reales, siempre me causa odio hacia los médicos que no pudieron salvarla. Los culpé a ellos por todo. Sin embargo, nunca culpé a mis dos hermosas niñas. Eran una bendición y el legado de mi esposa. Las crié con las creencias que Amelia valoraba tanto. La honestidad, el coraje, la disposición para aprender y descubrir cosas nuevas, y la fuerza para defender sus propias creencias. Sabía que las había enseñado bien. Siempre que surgía un problema, venían a mí, me decían la verdad sobre lo que sucedía en sus vidas. Me contaban sobre discusiones con otros niños de la escuela y admitían cuando habían cometido acciones que estaban mal. Nunca mentían en absoluto. Me aseguré de que supieran cuán valioso era ser honestas y dignas de confianza, cuán profundamente encarnaban el alma de su madre, y cuán orgullosa estaría de todo lo que hicieran siempre y cuando fueran sinceras al hacerlo. Eran tan pequeñas que apenas podían comprender el concepto completo de todas las razones por las que elogiaba su honestidad, pero se sentían bien consigo mismas, sabiendo que sus palabras siempre eran verdaderas y no podían ser refutadas. Llegaron a un punto en el que sinceramente no podían mentir. No sabían cómo concebir una historia en sus mentes para encubrir la verdad sobre algo. Por supuesto, a veces eso causaba problemas menores. Parecían del tipo que no podía guardar un secreto. Podían hacerlo hasta cierto punto, pero no podían mentir abiertamente ni intentar engañar cuando se les preguntaba. Eran las niñas más honestas que jamás conocerías. También hubo momentos en que las niñas, un poco mayores, estaban con amigos de una naturaleza problemática, y siempre fueron honestas con los padres sobre lo que había sucedido.
Esto llevó a padres desconfiados que pensaban que sus propios hijos no les mentirían, y a niños desconfiados que detestaban a mis pequeñas por su honestidad desmesurada. Siempre defendía a mis hijas. Hice todo lo que pude para demostrar cuán puras y honestas eran. Pasó un tiempo, pero creo que después de todas las cosas que las niñas han experimentado últimamente, la gente de nuestro pueblo finalmente cree que mis hijas eran completamente honestas. Todo comenzó justo después del cumpleaños número 13 de las chicas. Habían ido a la casa de una amiga un fin de semana y volvieron aterrorizadas. Al parecer, habían estado viendo una serie de películas de terror, algo que mis hijas rara vez estaban interesadas en hacer, pero sus amigas en la pijamada insistieron en hacer un pequeño maratón. Claro, las chicas habían visto películas de miedo en el pasado y pasaron unos días paranoicas sobre el contenido y que podría ser real, pero en el pasado había podido aliviar sus miedos, desmintiendo la existencia de lo que temían. Esta vez fue una excepción. Después de unos días sin que su terror cambiara, Marisa y Clara vinieron a mí con la esperanza de explicarme más. No solo habían estado viendo las películas, sino que una en particular había despertado su interés. La película trataba de un hombre que se aparecía a la gente como una silueta, casi como una sombra negra de una persona, y una vez que veías a este hombre, tú o alguien cercano a ti estaba destinado a morir. Al parecer, las chicas habían intentado desmentir la existencia de este hombre y habían fallado. Solo encontraron más evidencia. Vídeos, historias de encuentros. Todo parecía tan cierto, y no podían demostrar que nada de ello era falso. Les aseguré que encontraría una manera de mostrarles que esto no era real, pero no importaba lo que buscara, me encontraba cada vez más curioso de cómo todos los relatos sobre esta entidad parecían tan verdaderos. Todos los que daban nombres reales de quienes habían sido asesinados por este hombre parecían estar diciendo la verdad. Había obituarios precisos que coincidían con los detalles de las historias, algunos de los cuales no se hicieron públicos hasta después de que se liberaron los encuentros. Incluso descubrí que algunos autores que habían visto al hombre fueron encontrados muertos. Las niñas sabían que me estaba quedando sin argumentos para desmentir la realidad de esta entidad, y de repente su reputación comenzó a decaer. No podían dejar de hablar sobre las historias, sobre cómo eran reales y cómo temían que pudiera pasarle a alguien que conocían. Sus compañeros de clase se reían de ellas, los funcionarios de la escuela pensaban que eran infantiles y ridículas, y comenzaron a meterse en problemas por su creencia inquebrantable en algo que nunca habían visto en la vida real. Estaban perdiendo su récord de honestidad, y eso estaba causando que la gente pensara que mis alabanzas sobre la increíble moral de las chicas eran falsas desde un principio. Tuve que revitalizar mis esfuerzos para arreglar su reputación. Mis hijas nunca mintieron. Unas semanas más tarde, comenzaron a contar relatos perturbadores. Me dijeron que habían comenzado a ver al hombre en medio de la noche, parado en las sombras de su habitación. Desde allí, la situación empeoró progresivamente. Cada pocos días tendrían otro encuentro. El hombre flotando en las sombras, mirándolas con ojos que no podían ver. Susurros junto a sus camas en la noche, diciéndoles que él venía por ellas. Coloqué un grabador de voz en la mesita de noche entre Clara y Marisa. Grabó susurros bajos y rasposos que amenazaban la vida de mis hijas, instándolas a que se despertaran y diciéndoles que no corrieran. Permití que las chicas tuvieran esto para demostrar a la gente que no estaban mintiendo, y busqué información sobre la entidad a la que se enfrentaban con renovada preocupación por ellas. La gente del pueblo aún no creía la historia que contaban, incluso con la prueba justo allí. No podía encontrar a nadie en el pueblo dispuesto a ayudar a mis hijas. Las habían etiquetado como mentirosas. Todos pensaban que habían falsificado las grabaciones y que solo intentaban asustar a las amigas que habían introducido a las chicas en la idea del hombre sombrío. Aumenté mis esfuerzos una vez más, y sería lo último que haría por ellas. Desperté una mañana después de una larga noche, investigando las historias sobre lo que les sucedió a las personas que enfrentaron a la entidad, sin finales buenos. La casa estaba en silencio, lo cual era raro porque era un día de semana y las chicas normalmente estaban despiertas antes que yo para prepararse para la escuela. Entré en su habitación y vi la visión más horrorosa que jamás había experimentado. Sangre y vísceras salpicaban sus camas y paredes. Mis dos pequeñas ángeles estaban cortadas de oreja a oreja.
muertas. Llamé a la policía, maldije a todos por no creerles, por no ayudarles. Eso fue solo esta mañana, pero parece que fue hace 1000 años. Mi amor por ellas no conocía límites, y hubiera hecho cualquier cosa por salvarlas de una vida deshonesta. Mis hijas nunca mintieron. Vieron a un hombre en su habitación, oyeron una voz susurrando para ellas, incluso la noche en que fueron asesinadas. Me estoy quedando sin tiempo para probar, de una vez por todas, que fueron honestas hasta el momento de su muerte. Intenté con todas mis fuerzas. Perdí mucho sueño tratando de ayudarles. Estuve en las sombras, usando una máscara durante horas a la vez, esperando que vieran la figura que estaban convencidas de que era real. Me escondí debajo de las camas y susurré palabras aterradoras, rompí bombillas para que no pudieran encenderlas y arruinar el efecto de la oscura silueta. Las terminé en el auge de su creencia, solo para demostrarle a todos que realmente estaban siendo honestas sobre el peligro que enfrentaban. Cometí un error, uno que me está llevando a la estación de policía para responder preguntas para las que no estaba preparado. Decirte esto antes de irme me ha ayudado a darme cuenta. Mis hijas nunca mintieron, y toda la prueba de las historias que contaron se encontraba en un grabador de voz que había olvidado que estaba encendido durante la última noche que estuvieron vivas. Había un hombre en su habitación. Había susurros bajo la cama. Se oía un gorgoteo ahogado mientras intentaban hablar a través de las profundas cortadas en la carne de sus cuellos, y luego se escuchó el llanto de su padre pidiendo perdón, y diciéndoles que se aseguraría de que todos supieran que nunca habían mentido. Tengo 21 años, soy mujer. Me crié en Inglaterra, pero ahora vivo en París. Hablo francés con fluidez porque mi padre es francés. Cuando me mudé aquí a los 19, necesitaba desesperadamente un trabajo. Pasaba horas y horas recorriendo las panaderías locales en busca de anuncios de empleo. Pero nada aparecía. Un día noté un anuncio que decía que buscaban personas para patrullar las catacumbas de París. Un poco de contexto. Las catacumbas de París comenzaron a usarse como fosa común en el siglo XVII, porque la ciudad se estaba quedando sin espacio para enterrar a sus muertos. Tiene 200 millas de largo y alberga a 6 millones de cadáveres. Emocionante, ¿verdad? No para mí. Odio cualquier cosa espeluznante y soy muy escéptica con esas cosas, pero necesitaba dinero. Los alquileres en París son altos, damas y caballeros. Así que, bueno, hice la entrevista, pasé y comencé el trabajo. Básicamente, mi trabajo consistía en ayudar a mantener las áreas de las catacumbas que están cerradas al público. De las 200 millas, solo uno está abierta para visitas, pero el resto necesita cierto mantenimiento para evitar que colapse, etc. Otro trabajador, Valentín, se presentó el primer día y me dijo que él se encargaría de capacitarme en mis labores. Gran parte del trabajo consistía en limpiar grafitis de las paredes, dejados por intrusos ilegales, asegurarse de que no hubiera fugas graves y que las paredes estuvieran en buen estado, sin riesgo de colapso. En total, mi trabajo cubría unas 5 millas de las catacumbas, el área más cercana al público. Algo importante a tener en cuenta es que, una vez que sales de la zona pública, es muy fácil perderse. Si no tienes cuidado, podrías tomar un giro equivocado y no encontrar la salida. Estás solo. Por lo tanto, las leyes de seguridad francesas exigen que me amarre a una cuerda en la puerta de entrada de mi zona de trabajo, para poder encontrar mi camino de regreso al final de mi turno. Una vez terminada mi capacitación con Valentín, él volvió a trabajar en las áreas públicas. Sin embargo, antes de irse, recuerdo que dijo: "Cuídate en estos túneles, ¿de acuerdo? No olvides que aquí eres una intrusa". Extraño, pero lo dejé pasar. Comencé mi trabajo. Para mi sorpresa, no me parecía tan raro estar rodeada de millones de huesos humanos todos los días. Entré en una rutina agradable, llegaba a las 9 de la mañana, descendía al túnel con mi reproductor MP3, almuerzo, abrigo cálido y botas gruesas. Había bastante por hacer, lo cual me mantenía ocupada y no pensaba mucho en dónde estaba realmente. Hasta que un día. Empezó como un día normal. Llegué en la mañana y fui a mi túnel, sí, suena raro.
Me até a la cuerda increíblemente larga y entré, cerrando la puerta detrás de mí para que el público no pudiera entrar. Tenía una linterna de alta resistencia que se convirtió en mi mejor amiga y, con ella, me dirigí a inspeccionar una fuga que había descubierto el día anterior. Con los auriculares puestos y la música a todo volumen, emprendí mi jornada, que terminaría casi al final de mi zona de trabajo. Después de avanzar aproximadamente 1,5 millas, pausé la música para cambiar de canción. En el repentino silencio, pude escuchar a Valentín llamando mi nombre. Maldición, espero que no haya estado buscándome por mucho tiempo. Me di la vuelta para responder y dirigirme en su dirección cuando noté algo. La cuerda estaba cortada. No había rastro de ella por ninguna parte. Maldición. Llamé a Valentín en pánico, esperando desesperadamente que fuera una broma de mal gusto. Después de llamarlo 5 veces, fui recibida por risas. Muchas risas. De muchas personas. Surgieron de la nada y llenaron todo el espacio. Corrí en un pánico ciego en la dirección de la que venía, soltando mi reproductor MP3 sin importarme. Corrí lo que parecieron horas. El sonido de la risa me rodeaba, casi persiguiéndome, pero sabía que no podía detenerme. Después de correr durante lo que debieron ser 20 minutos, doblé una esquina y me detuve en seco. Mi reproductor MP3 estaba en el suelo, donde lo había dejado 20 minutos antes. No era posible. Había corrido en la misma dirección y definitivamente no hice un círculo. Estos túneles no funcionan así. Me acerqué lentamente al reproductor, conteniendo el aliento. Casi lo alcanzaba cuando la risa se detuvo de repente y un sonido detrás de mí me hizo girarme. Me di la vuelta y me enfrenté a algo que aún aparece en mis sueños. Una criatura delgada y larga se acercaba desde las sombras, contorsionando su cuerpo, casi danzando sobre las pilas de huesos apiladas contra las paredes. No podía moverme. Me sentía literalmente pegada al suelo, mirando a esa cosa. Su cuerpo desnudo era increíblemente pálido. Tenía la cabeza llena de cabello negro y desordenado. Sus ojos eran blancos, sin detalles. Y me sonreía de una forma que sabía que no auguraba nada bueno. Cuanto más se acercaba, más fuertes se volvían los sonidos que hacía. No era Valentín susurrando mi nombre. Era esta cosa. Estaba cantando, cada vez más rápido con cada movimiento, hasta que su nariz estaba pegada a la mía. Desperté en un hospital, rodeada de rostros preocupados. Mis padres habían volado desde Inglaterra con mis hermanos menores. Al parecer, los otros trabajadores en las catacumbas se alertaron cuando no marqué mi salida ese día. Cuando bajaron a investigar, encontraron la puerta de mi túnel abierta de par en par y la cuerda cortada al lado. Se lanzó una gran operación de búsqueda y me encontraron a 75 millas de distancia, inconsciente, cubierta con una extraña sustancia negra y pegajosa. Cuando uno de los jefes de las catacumbas habló conmigo, junto con la policía, para averiguar qué podría haber sucedido, mencioné la primera vez que escuché la voz y pensé que era Valentín. Me miraron confundidos. Al parecer, nadie trabajaba allí con ese nombre. Preguntaron entre el equipo y nadie había mostrado los alrededores en mi primer día ni me había capacitado. Todos asumieron que mi compañero de equipo lo había hecho. Y con compañero de equipo me refiero a la persona que se suponía debía trabajar conmigo en el túnel en todo momento, según las normas de seguridad. Sin embargo, al investigar, descubrieron que nadie había sido asignado para trabajar conmigo. Nunca debí haber estado sola en esos túneles. No sé qué pasó ese día y no he vuelto desde entonces. Aparentemente, cuando ahora necesitan mantenimiento, envían un equipo de al menos 15 personas. Una cosa que aún me preocupa es esto. Cerré la puerta cuando entré al túnel ese día. Los otros trabajadores la encontraron abierta. Durante las últimas 5 noches, me he despertado al sonido de risas afuera de mi ventana, y al sonido de mi nombre siendo cantado con hambre. Me quedé dormido en el trabajo hace una semana. Por lo general, no es un gran problema. Trabajo en un laboratorio de biología, y el trabajo suele tener bastante tiempo libre.
Actualmente, estaba realizando un experimento térmico con una nueva cepa del virus IAF, gripe común, y trataba de estudiar cómo los cambios de temperatura en el ambiente afectan el crecimiento de la población del virus. Digo, nueva cepa, pero en realidad, es el virus estacional. Soy virólogo, pero el complejo donde trabajo se dedica a la investigación biológica de todo tipo de organismos. Como una firma de investigación independiente, a menudo recibimos tareas de un tercero y nos pagan en función de nuestros hallazgos. A menudo, las tareas que me asignan siguen una estructura similar. Recibo un cultivo viral, lo hago crecer hasta un tamaño de muestra determinado, luego presento desafíos ambientales a dicho cultivo y descubro cómo reacciona y qué tipo de proteínas están presentes en la población que sobrevive. Suena aburrido. No lo es. Realmente amo mi trabajo. Bueno, al menos solía hacerlo. Hoy presenté mi renuncia para dentro de 2 semanas. Estaba relajado en mi oficina cuando una de mis compañeras, Mary, llamó a mi puerta. Era nueva en el trabajo, pero su sonrisa cálida ya era contagiosa. «Te traje un café», dijo, entrando justo al borde de la puerta. Me giré desde la computadora, dándole una sonrisa leve mientras tomaba el café de su mano. ¿En qué trabajas? En la resistencia a la temperatura de una nueva cepa de IAF. Dije. Suena genial. Dijo, guiñándome el ojo. Admito que solté una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. El cultivo que traté ayer mostraba propiedades muy interesantes. Los que sobrevivieron al proceso de calentamiento parecían tener un genoma diferente al de los otros. He estado siguiendo este proceso evolutivo, claro, pero es como si el virus estuviera experimentando una evolución divergente radical. Los que sobrevivieron están desarrollando una nueva capa de proteína, y su ARN ya muestra ajustes significativos en comparación con el lote original. Eso suena emocionante. Dijo. ¿Quieres ayudar? Vi cómo la luz se desvanecía de sus ojos mientras miraba hacia el suelo. En realidad, acabo de recibir un paquete que esperaba con ansias esta mañana. ¿Ah, sí? Es de una empresa de bioconservación que trabaja en el Amazonas. Me enviaron una muestra que quieren que observe. Hizo una pausa, y pude ver cómo las palabras se formaban en su mente antes de decir algo. Pero si encuentras algo interesante, o simplemente quieres pasar, estoy al lado. Serás la primera persona que veas y encuentro algo. Le aseguré. Ambos intercambiamos una sonrisa y ella se dirigió hacia la puerta. Volví a concentrarme en el cultivo que estaba estudiando, sintiendo su mirada sobre mí una última vez antes de que se fuera. La puerta se cerró detrás de mí y pude sentir cómo mi corazón latía fuertemente. Suspiré. Este iba a ser un día de rutina. Me dirigí al laboratorio, me desinfecté y me puse el traje AZ. La sala fría tenía 4 cultivos diferentes. El cultivo original y 3 subcultivos que estaban experimentando controles de temperatura distintos. 2 de los cultivos fueron trasladados a un contenedor de calentamiento, y configuré la incubadora para 2 horas. Hice una nota mental, dividí el cultivo original en uno nuevo e introduje una fuente de alimento bacteriano para los virus. Con eso listo, volví a mi oficina, apagué las luces y me quedé dormido. 15 minutos. Me dije. Terminó siendo casi 2 horas. Desperté con un nudo en la garganta. De esos que te advierten sobre el tipo de semana que te espera. Mierda. Dije con voz ronca, levantándome de la silla. Me froté la garganta, sintiendo cómo se iba intensificando la irritación. Saqué una pastilla para la tos de mi bolsillo, la tragué con un sorbo de agua fría y volví a sentarme. Mierda. Repetí. Ahora, deben entender que, contrariamente a la opinión pública, las rupturas en la contención viral ocurren algo seguido. Nuestro laboratorio no trata con virus altamente peligrosos. De hecho, solo estamos equipados para manejar virus de bajo riesgo, por lo que nuestros protocolos de contención no necesitan ser extensivos. En caso de un pequeño brote, el protocolo es desinfectar, reportar, desinfectar de nuevo, poner en cuarentena y, finalmente, desinfectar. Me puse de nuevo el traje AZ y regresé rápidamente al laboratorio, sacando frenéticamente los cultivos en los que estaba trabajando e inspeccionando sus contenedores.
Los sensores del congelador no habían detectado ninguna fuga, y los cultivos tenían una población que coincidía con sus estimaciones. Hice lo mismo con la incubadora, y nuevamente, no había señal de problema. Suspiré de alivio. Extraje una pequeña muestra de ARN del cultivo. Podía sentir que la pastilla para la tos hacía efecto, pero no pasó mucho tiempo antes de que la irritación continuara nuevamente. Rápidamente, asegurándome de que no hubiera más posibles fugas de contención, sellé el cultivo, me envié por correo el transcrito de la cadena de ARN y desinfecté todo lo que toqué durante el día hasta que no quedara nada por desinfectar. Luego, desinfecté todo una vez más. En ese momento, realmente no había mucho más que pudiera hacer. Le dije a mi supervisor que estaba enfermándome. Me deseó suerte y me dijo que me pusiera en cuarentena hasta que los síntomas desaparecieran, y que, si era posible, obtuviera una muestra de flema u otra excreción corporal. Pensé en la cadena que acababa de estudiar mientras conducía a casa. La que tenía el genoma extraño. La que tenía la nueva capa de proteína. La había visto antes, pero esa es la cosa curiosa sobre los virus. No importa cuántas veces hayas visto un patrón emerger, siempre pueden sorprenderte. La irritación en mi garganta se intensificó. Esa noche preparé sopa, vi uno de mis programas favoritos y me retiré a la cama. Me desvestí y me envolví en una manta mientras comenzaba a sentir cómo la irritación se transformaba en un calor doloroso. Había desarrollado dolor de garganta. Se suponía que iba a ser fácil. A la mañana siguiente, desperté con una asfixia paralizante. El dolor se había extendido por el esófago, y sentía un dolor agudo en el abdomen. Me tomé un Advil y pasé el resto del día en cama, viendo líneas oscuras y finas de sombras reflejadas en la parte trasera de mi ventilador de techo. Al día siguiente, podía sentir una fiebre intensa y mis manos estaban empapadas de sudor. Mi visión se volvía borrosa y mi cabeza palpitaba con el ritmo de una enfermedad furiosa. Fui a la cocina, con las manos temblorosas, y tomé un bol y una bolsa pequeña de cereal. Los copos no cayeron en el bol, y me quedé mirando el desastre que hice en la mesa, con mi mano temblorosa golpeando la cuchara contra la mesa. Tenía hambre, pero no quería comer. Nunca había experimentado una gripe como esta. ¿Sería yo el paciente cero de una posible enfermedad desastrosa? Claro que no. Los virus no mutan así. Había estado trabajando con la gripe común. Sí, siempre hay variaciones en su genoma, pero el virus que estaba estudiando seguía siendo, en su mayoría, el mismo virus YAF con el que había trabajado durante años. Conocía esta hebra de ARN. Pero aún así, las desviaciones que vi. El dolor en mi abdomen era insoportable al día siguiente. Apenas podía abrir los ojos mientras el sudor se escurría por mi rostro. Estaba hecho un desastre, y mi cuerpo dolía desde cada fibra nerviosa. Me levanté, mirando la luz brillante con ojos débiles, y rápidamente me volví a mi cama antes de que me diera una migraña. Así que me quedé en la cama, luchando contra un intruso invisible. Me retorcía y contorsionaba, y el dolor en mi estómago se intensificaba hasta alcanzar un crescendo enloquecedor. Me dije a mí mismo la mañana siguiente. Podría morir. El dolor era tan intenso. Mi fiebre estaba al máximo. Mi garganta ardía intensamente y mi abdomen gritaba de dolor. Tenía hambre, pero sabía que no podría tragar nada. Estaba sediento, pero no podía beber. La enfermedad solo disminuía levemente al caer la noche, cuando las horas tranquilas de la noche fueron interrumpidas por una llamada inesperada. Hola. Dije, sintiendo la opresión en mi cabeza mientras la fiebre aumentaba. ¿Estás bien? Dijo una voz suave al otro lado. Estoy bien. Giré mis piernas al borde de la cama, mientras la habitación giraba lentamente, dejé que las paredes se reorientaran. Escuché que te enfermaste, pero no he sabido de ti. Hizo una pausa, y pude sentir la preocupación convertirse en valentía cuando preguntó algo que no esperaba. ¿Quieres que vaya a verte? Quizás pueda prepararte algo. Era Mary. Por un momento breve, mis síntomas disminuyeron. No sentía nada, solo un ligero calor en mi corazón, y me sentí valiente para decir que sí. No. Tosí, colocando mi mano sobre mi boca. Mi mano estaba cálida, y al retirarla vi un poco de flema oscura.
Mis ojos se agrandaron incómodos al darme cuenta de que había tosido sangre. No quiero que te contagies, lo que sea que tenga. Ella hizo una pausa, y pude sentir la preocupación en su voz cuando rompió el silencio. ¿Te contaminaste? Sacudí la cabeza, mientras el suelo comenzaba a darme vértigo. Tomé la toalla empapada a mi lado, colocándola en mi hombro mientras me movía lentamente hacia la puerta del baño. Trabajo con un virus de la gripe, no es grave. Ojalá que te mejores. Dijo. Me dejé caer contra el lavabo, mirando con dificultad el espejo. Unos ojos amarillos me devolvieron la mirada, y mi piel estaba pálida. Mis labios se veían rojos y secos, como si hubiera resucitado de entre los muertos. Estaré bien. Murmuré. Ella suspiró, y por un minuto permanecimos en silencio en lados opuestos del teléfono. Intentaba contener violentas toses mientras escuchaba cómo ella cambiaba de conversación con nerviosismo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. Dije, con la cabeza palpitante. Sentía algo en mi estómago, el dolor en mi abdomen intensificándose mientras miraba el lavabo. Algo quería salir. Encendí la llave del agua, mojando la toalla en agua fría. ¿Estuviste en mi oficina el lunes? Cerré el grifo con dificultad, agarrando el borde del lavabo mientras mis piernas comenzaban a debilitarse. No, ¿por qué? Pregunté con voz frágil. Bueno, una de las muestras que recibí del Amazonas desapareció y quería ver si sabías algo. ¿Muestra? Miré al espejo. Ya parecía medio muerto. La sensación en mi estómago empezaba a retorcerse. Estaba a punto de ceder. Era una especie nunca antes descubierta. Una araña. Mis ojos se abrieron de par en par mientras algo en mi garganta se rompía. No tuve tiempo. Solté el teléfono mientras mis manos se aferraban al lavabo y me inclinaba sobre el cuenco. Abrí la boca y una oleada de líquido salió inmediatamente de mi garganta. Vomité en el lavabo, y tras lo que pareció una eternidad, me levanté, limpiándome los bordes de la boca con manos temblorosas. ¿Hola? Mis ojos bajaron al desastre que había hecho. Sentía mi cansado corazón acelerarse violentamente mientras miraba lo que tenía enfrente. El fluido frente a mí estaba vivo. El lavabo estaba ensangrentado, el fondo cubierto de pequeños trozos de carne. De ese desastre, pude ver movimiento. Cientos de pequeñas patas peludas correteaban en mi lavabo. Sentía cómo mi estómago se retorcía al verlas. Eran de un rojo brillante, sus pequeñas patas rascaban lo que había entregado, sus pequeñas bocas alimentándose de lo que ahora manchaba el lavabo. Había vomitado una colonia de arañas. Y entonces sentí las patas en mi garganta, el movimiento en mi estómago. Grité, pero esto solo provocó otra ronda, esta vez más feroz, mientras un líquido oscuro salía trayendo otra ola de criaturas. Había huevos sin eclosionar en esta, pero muchas más luchaban contra la sangrienta corriente que pintaba el baño. Retrocedí, cayendo al suelo, limpiándome la boca mientras más arañas emergían de mi boca. Mi voz se secó y mi grito se convirtió en un llanto aterrorizado mientras sentía sangre caliente gotear por mi barbilla hacia mi pecho desnudo. Cientos de arañas escapaban, se dirigían a los oscuros rincones de mi hogar, salían por la ventana y se escurrían por las tuberías. Llevé mis piernas hacia el pecho, golpeando cualquier cosa que pasara a mi lado, mi cuerpo temblando y convulsionando mientras una tercera oleada intentaba salir. Sentía mis intestinos contorsionarse y retorcerse mientras mantenía la boca cerrada, una ráfaga de patas pequeñas rozando mis labios. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escupía en el inodoro, deseando que la pesadilla desapareciera. Desperté a la mañana siguiente en un baño ensangrentado. El lavabo estaba cubierto de trozos oscuros y secos. La taza del inodoro tenía el color del crepúsculo. El suelo estaba marcado con huellas rojas y cadáveres de pequeñas arañas. Los huevos sin eclosionar que habían emergido seguían intactos. Los destruí con mi bota. A mi alrededor, la habitación estaba desprovista de vida. Me levanté, sintiendo cómo volvía mi fuerza, y encendí la ducha mientras lloraba en silencio, mi cuerpo destrozado, llorando contra la pared. Me recuperé a lo largo de ese día.
Comí, desinfecté, bebí, desinfecté otra vez, y pasé las siguientes 5 horas desinfectando todo lo que había tocado. No le dije nada a nadie. Tenía gripe. Esa era mi historia. Luego, se me ocurrió. Había liberado a cientos de estas criaturas en la naturaleza. Se habían escondido y retirado, y ahora había incontables esperando a sus próximas víctimas. Víctimas que estuvieran dormidas, como yo. Víctimas que no sabían que existían. Víctimas que podrían despertar con dolor de garganta y pensar que era un resfriado. Víctimas que seguirían con sus vidas, hasta que se encontraran dando a luz a cientos de arañas frente a un espejo. No había hecho nada por contener esto. Así que entregué mi renuncia con 2 semanas de antelación. No soy virólogo. Un virólogo habría intentado detener su entrada al mundo. Yo estaba demasiado débil, demasiado horrorizado. Como resultado, he causado un brote de una nueva especie parasitaria. Mary estaba devastada cuando le dije que renunciaba. Le dije que no podía explicar mi decisión. No quería cargarla con el conocimiento de lo que ella me había hecho. Le deseé lo mejor en su investigación. Me dijo que mantendría el contacto, pero no estaba seguro de que yo pudiera cumplir con eso. Conduje a casa pensando en lo que había pasado. Sabía que necesitaba contarle a otros, así que hice esta publicación. Empaqué mis cosas y me mudaré a un clima más frío. Y para esto, solo puedo dar una advertencia estricta. Si ves una araña de color rojo sangre arrastrándose por tu casa, mátala inmediatamente. Si presentas síntomas de una enfermedad similar a la gripe, hazte pruebas. Asegúrate de que realmente sea viral. Y si alguna vez te encuentras en la situación en la que yo estuve, donde te conviertes en el criadero de una de estas abominaciones, tapa tu nariz, apunta al inodoro y simplemente hazlo lo más rápido que puedas. Es más fácil de esa manera. Espero que no incesten a la misma persona 2 veces.